Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Escúchelos y mírelos por nuestras redes vinculadas. www.radiopacificoestereo.com. Día del Locutor Ecuatoriano, promovido por Fundación Pacífico del Ecuador, la Fundación de Fundaciones. Presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. Buenas tardes para la audiencia de Radio Pacífico Estéreo. Estamos en otra edición más en la serie anual La Galería de los Locutores, que justamente en donde nos ha permitido el revisar, el descubrir los perfiles, las biografías de los personajes, de las voces que de una u otra manera han escrito, son parte de las páginas de la historia de la radiodifusión del Ecuador. Y honrados, y muchas gracias a don Gabriel Espinosa de los Monteros. Tuvimos la confianza y la suerte y el beneplácito de que cuando iniciamos hace 5 años en forma virtual, también don Alfonso Espinosa confió y expuso su trayectoria a través de esta galería. Entonces, con esa partida, estamos recorriendo diferentes biografías, trayectorias, y ahora nos ha tocado y nos ha permitido usted. Un saludo, un abrazo a la distancia, don Gabriel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, son muy gentiles. Un saludo a Radio Pacífico y a su audiencia, y a usted en particular. Estoy aquí a sus órdenes. Casi es conocido o público la generación o la dinastía de su familia. Entonces, bueno, brevemente nos gustaría que nos haga saber su perfil, su biografía. Sabemos es de la provincia de Imbabura, pero exactamente dónde estudió, su escuela, su colegio, para más o menos nosotros tener ya una idea por dónde inicia, por dónde parte la vocación y la inclinación hacia la radio, hacia la locución. ¿Cómo no? Bueno, usted bien lo ha dicho, nosotros somos originarios de la ciudad de Ibarra. Somos ibarreños, la familia, 2, 3, 4, 5 generaciones seguramente, abuelos, bisabuelos, padres y todo lo demás. Somos ibarreños. Yo nací en Ibarra, es natural, en Ibarra empecé la educación también, de lo que significa el querido Jardín de Infantes María Montessori en la ciudad para los pequeñitos. Luego estuve la primaria en el Colegio de los Hermanos Cristianos en La Salle, de la ciudad de Ibarra. La secundaria empecé en la ciudad de Ibarra también, en el Colegio Sánchez y Cifuentes. Ahí estuve yo hasta tercer año porque en ese momento la familia decidió trasladarse a vivir a Guayaquil. En Guayaquil, evidentemente, continuamos la actividad de estudios en el Colegio Royal Faro, y es cuando ahí empieza mi actividad relacionada con la radio también. Yo provengo de una familia de radiodifusores, en particular mi padre y mi hermano Alfonso, que permitieron que yo a su vez tomara en principio afectos para esta profesión, para este oficio, y es allá en Guayaquil justamente donde doy mis primeros pasos en la actividad de la radio. Como operador primero, estaba todavía en el colegio, era muy jovencito, pero se me daba la oportunidad de operar programas porque lo que yo quería es estar en la radio a como de lugar. Es lo que me permitió mi padre, que dirigía una cadena de emisoras en la que también trabajaba mi hermano y en la que inicié yo también mi actividad. La mía específicamente fue en Radio La Prensa,
la emisora del diario La Prensa de Guayaquil. Y de ahí, claro, arranca ya lo que se puede calificar como una carrera en la comunicación, con todas las opciones de preparación, de estudio y de experiencias que poco a poco se fueron acumulando. ¿Qué tiempo estuvo usted o radicó en Guayaquil? Y sería la pregunta, ¿por qué no se quedó? Mm. Bueno, yo estuve en Guayaquil hasta mis 18 años, más o menos, 18, 19 años. Y salí de Guayaquil porque a mí se me presentó una oportunidad que de alguna manera me atrajo mucho, de trabajar en la naciente radio musical, la primera gran emisora del núcleo Radión, esta gran empresa que fundaran los esposos Gleason, David Gleason y su esposa Mary Lou. Allí empezó a trabajar también un muy querido amigo, muy cercano, ibarreño también, Pepe Rosenfeld, y es él el que me comunica y me dice, trata de venir a Quito porque tienes que conocer una emisora espectacular, algo realmente nuevo para el medio, porque era la primera ocasión que se daba en nuestro país una emisora de formato total y absolutamente de jockey, con lo más moderno en equipos, como digo, con un formato muy definido, muy diferente a lo que aquí se hacía. Y claro, a la primera vacación que tuve, volé yo a Quito, conocí la emisora, Pepe me llevó, me presentó a los personeros de la misma y ya dejé más o menos establecido el contacto. Cuando ya se me fue posible desde Guayaquil, me trasladé a vivir a Quito. En Quito es en donde ingreso a la bella radio musical y ahí es que inicia realmente mi carrera porque es allí donde yo empiezo a locutar. En Guayaquil lo había hecho, pero muy, muy poco, realmente muy livianamente. No estaba locutando en Guayaquil, estaba más bien operando, haciendo actividades de producción también. En esas épocas que se producía con cintas magnetofónicas y todo aquello, cuando no estaba tan avanzado el asunto. En Quito ya se me dio la oportunidad de empezar a locutar. Bueno, evidentemente me preparé, yo tenía dos maestros ¿A importantes quiénes encuentran en la radio o quiénes eran parte del elenco? de radio musical. Así es. Bueno, el director de radio musical para entonces era Guillermo Jacome Jiménez, Ujú. muy conocido, un locutor de alto prestigio. Él era el director de la emisora. En el staff de la radio encontré yo a locutores también consagrados como Vicente Córdoba, como Jorge Escobar, y Pepe Rosenfeld, como le he señalado ya, que empezaba también de alguna manera, estaba muy joven igual, y a quién más. Bueno, estaba también Edgar Castellanos Jiménez y su hermano Luis Javier Castellanos Jiménez, que era el locutor de Canal Tropical, que era un programa que en radio musical se hacía de 12 de la noche a 6 de la mañana. Después de un tiempo ya pasó a ser una emisora, digamos, definida con esa programación. Ese era el staff de la radio en el que yo pude empezar mis primeras actividades de locución como DJ. ¿El formato que se implantó o que usted encontró era ya algo conocido para usted o simplemente tenía que adaptarse con los lineamientos de los directores o de los propietarios en este caso? Claro, directores y propietarios. Bueno, era diferente, porque en el país habían emisoras que cumplían actividades, digamos, de tipo DJ, que era un formato muy americano, relacionado con locutores muy dinámicos y con la música muy actual. Lo diferente en radio musical fue que el formato era para la totalidad de su programación, y esto comprometía la presencia de un DJ, que era evidentemente el locutor que presentaba, que era un individuo muy bien informado de la música y de sus protagonistas. Y en el aspecto técnico, el asunto operaba bueno, pues con la presentación de una canción, un jingle, identificaba la emisora, y un comercial. Luego volvíamos a la canción, jingle, comercial. Canción, jingle, comercial. Eso era lo diferente y lo nuevo, pero lo más novedoso en radio musical, y yo digo que fue el gran detalle, aparte del formato como tal, fue la discoteca. Radio Musical era la única emisora que tenía contratos directos con la distribución discográfica
de países como México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, acá en Latinoamérica, algo de Brasil también. Entonces estábamos completamente al día con el aspecto de la música, porque los éxitos de cada semana los teníamos en la emisora. En Ecuador en esa época no existía una producción discográfica, digamos, actualizada y moderna. Los discos llegaban en buen número de Colombia, la gran mayoría. En Ecuador existían ya empresas como IFESA, como FADISA, como FEDiscos, que producían también música, digamos, de la que estaba de moda, de la música actual, pero no importaban. La música importada la hacía Radio Musical o la tenía. Y eso es lo que a la emisora le hizo muy, pero muy diferente y muy exitosa, porque era una emisora para jóvenes, una emisora que tenía una programación de 6 de la mañana a 12 de la noche, pero sumamente atractiva en el tema de la música, como lo señalo, en las exclusividades, porque la mayoría, el 90% de la música era únicamente de Radio Musical, agregándose una serie de producciones de diferentes programas que en el trayecto de la programación se ofrecían. Había un programa diario que se llamaba Los 5+7, esto en alusión a los 570 kilociclos de Radio Musical. Existía en la noche un programa llamado Discoteca 57. Por la tarde también solíamos hacer programas concurso, programas de juego. Recuerdo muy bien Discopista 57, que eran competencias de cantantes, los cantantes jóvenes de moda, que competían en base a las llamadas telefónicas. El público era una auténtica locura, era muy, muy, muy lindo y la participación era realmente masiva. Entonces todo eso le fue consolidando a la emisora como una radio diferente, muy, muy singular y muy, pero muy exitosa. Y ahí pude yo, bueno, pues ser parte de un estado, de uno de los primeros estados de la radio. Exactamente, ¿dónde estaba ubicado la emisora y los programas que usted recuerda haber conducido y las promociones? Un poco me adelanto, por ejemplo, yo sí avancé a escuchar La Batalla de los Colegios, la canción del verano, y, o sea, recuerdo ya mi adolescencia. Ujú. Bueno, y la emisora estaba, la radio fue fundada en el año 64. La emisora salió al aire si no me equivoco, un 5 de diciembre del año 64, yo no estaba. La radio estaba ubicada en la avenida Colón 1310, recuerdo perfectamente, entre Amazonas y la otra me parece que era Pinto, en el segundo piso de un edificio con las instalaciones en un departamento de vivienda, pero muy bien establecidas, digamos así, las cabinas, la cabina de la radio, la transmisión. El otro detalle que se me está pasando es el hecho de que el DJ era quien operaba el equipo y era quien locutaba la programación. Eso era pues la gran novedad en ese sistema. Antes habían dos cabinas, una para locutor, una por operador, pero ahí era no, una sola gran cabina en la que estaba el operador haciendo de locutor y de programador en forma general. Existía una cabina de producción, era muy bien dotada en equipos, como lo era también la cabina de transmisión. Y aparte de eso existía una tercera cabina de transmisión que le correspondía a Canal Tropical, que era el gran programa de la madrugada, noche y madrugada, que luego, como le decía, dio paso a la emisora Canal Tropical, que salió al aire ya individualmente un tiempo después. Programas que yo conduje, bueno, fueron algunos realmente. El primero que tuve a mi responsabilidad fue un programa del mediodía, que era un programa de especiales instrumentales, tan solo instrumentales con grandes orquestas que ofrecían la música actual, pero instrumentada nada más, con aquellos muy de moda en esos años, como Paul Moriad, qué sé yo, Ray Conniff, grandes orquestas como Frank Porcel, y en fin, ¿no? Europeos, americanos, etcétera. Ese fue el primer programa que yo tuve bajo mi cargo, al mediodía. Luego estuve presente en los otros, bueno, participaba en Discopista 57 y por la noche en un exitosísimo programa llamado Discoteca 57. Ese era un programa de saludos del público que inscribían los nombres para el saludo y la canción que querían dedicar. Esto lo hacíamos de 9 a 12 de la noche.
era muy, muy exitoso también, hasta la fecha se lo recuerda. Y los otros, los que usted menciona, no recuerdo yo, seguramente fueron posteriores a mi presencia en la emisora. Yo estuve en Radio Musical hasta el año 71. El 71 yo salí de Ecuador, fui a vivir a los Estados Unidos y claro, en mi ausencia también salió Pepe Rosenfeld un poco antes, que también fue a los Estados Unidos y así hubo cambios, digamos, en la radio, ¿no? Y seguramente ahí vinieron los programas que usted refiere, ¿no? Antes de dar paso al siguiente periodo, la siguiente etapa en donde usted estuvo luego de Estados Unidos, ¿fue requisito el saber inglés, aprendió inglés o posteriormente fue que se identificó estrictamente la emisora con música de otro idioma? Bueno, en Radio Musical, la música americana tenía un espacio muy importante, porque Estados Unidos siempre fue un eje en la producción discográfica, ¿no? Y estábamos ya acostumbrados pues, a la presentación, a la referencia de intérpretes, de compositores, de orquestas, qué sé yo, utilizando el inglés. Yo trabajé en Estados Unidos en una emisora en castellano. Yo trabajé en WFAB, WFAB. Es una emisora que transmitía en castellano, no transmitía yo en inglés, lo hacía en español, en castellano realmente. Así que el inglés lo hablo, no perfecto ni mucho menos, pero como se suele decir, me defiendo. Y Lo allá practica. me defendía. Lo practico, sí, lo practico y en mi actividad de la radio es donde más he practicado el inglés. Lo estudié también un tiempo, como es natural, y eso reforzó la posibilidad del conocimiento del idioma. Así fue la cosa. ¿Conoció usted a alguien, otro ecuatoriano o ecuatoriana en Estados Unidos que trabajaba en algún medio? ¿Y Desde usted luego, conoció a doña Betty Pino? por supuesto, porque fue Betty Pino quien a mí me ubicó en la radio. Yo Mm. fui desde Quito con un contrato para trabajar en WCMQ, que era la famosa cubanísima. Ese no, perdón, era WQBA, era la cubanísima. Y yo fui con el contrato que se me había concedido por un contacto de David Gleason, justamente el dueño de Radio Musical. A él le contactaron, bueno, habían escuchado programas míos y todo, y le propusieron enviarme a mí a Estados Unidos y fui. Lo curioso del caso, de la historia, es que al llegar yo a Miami, fui, como era natural, a la cita respectiva, llevando el contrato que yo había firmado ya. Y el director de la emisora, que era un señor llamado Emilio Milian, cubano, me dijo que lamentaba muchísimo, pero que había habido una confusión o algo así por el estilo, y que no le era posible, al menos en esos días, ofrecerme el trabajo que me habían ofrecido. Así que me quedé así, en la mitad de la calle, pensando en qué es lo que podría hacer. Yo me había casado unos meses antes, mi esposa es estadounidense, y bueno, pues con ella nos ubicamos y empecé yo a trabajar en otros espacios de actividades, porque en la radio ya no me fue posible. Pero un día, siendo mi esposa secretaria en un bufete de abogados de mucho prestigio allá, recibe en su oficina a un joven locutor cubano que quería divorciarse. Entonces va a la oficina legal y le plantea el propósito. Mi esposa le toma los datos y todo lo demás. Carlos Luis Brito era su nombre. Y el oficio, la profesión, locutor. Ah, usted es locutor, sí. Y ella le dice, nosotros somos, bueno, hemos venido de Ecuador, mi esposo es locutor también. Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama? Fulano de tal. Y él le dice, oye, ¿y qué pasó? ¿No está haciendo radio? Y ella le refirió un poco ligeramente lo que había pasado justamente en la emisora que él trabajaba. Entonces él es el que le da el dato y le dice, toma este teléfono, dile que llame a Betty Pino. Betty Pino empezaba en la radio en Miami y trabajaba en la emisora, a ver, ahí ella sí era en CMQ, que eran las siglas de la gran emisora de Cuba, WCMQ, que era una emisora, todas eran AM, todas eran de amplitud modulada. Y bueno, pues yo llamé a Betty Pino con el detalle muy simpático de que nos conocíamos desde Quito, pero yo no la identifiqué fácil por el nombre y todo. Ella ya locutaba aquí en Quito y curiosamente en una radio llamada Pacífico, que estaba ahí en San Blas.
y era una muy buena locutora, conversaba conmigo, no nos conocíamos personalmente, quería ir a Radio Musical. Yo le comentaba que, bueno, las locutoras mujeres no eran, no, en esa época no existían, pues. Pero yo le ofrecía que, bueno, apenas se dé una oportunidad, hablaría con los jefes para que ella pueda ir por ahí también a programar. Bueno, resulta que la encuentro a Betty en Miami. Ella empezaba su tarea en esta emisora que le cuento, en la famosa CMQ. Hablo con Betty, le llamo por teléfono y sorprendida, Gabriel, mi querido Gabriel, y por aquí, por acá. Y nos citamos, y bueno, me dijo yo, tengo que ubicarte a ti, no puedes estar no haciendo radio y cosas así por el estilo. Para no hacerle muy larga la historia, fue ella quien me ubicó a mí contactando con un gran productor fonográfico que se llamaba Omar Marchand. Era otro cubano. Él es el que Betty le habla de mí, nos hace una cita, vamos a la oficina y él me dice, caramba, chusa, con esa voz tú debes locutar. Le digo, yo soy locutor. Entonces él llama al director de Radio La Fabulosa, de WFAB, WFAB, era La Fabulosa. Entonces le dice, te tengo a un locutor ecuatoriano, muy jovencito, que bueno, está con muchas condiciones. Entonces le dice, mándamelo. Yo fui a La Fabulosa, me hicieron un casting, salí al aire en directo, me hicieron hacer parte de un informativo y algún otro detallito al aire, y luego me pidió él que fuera a complementar el casting en un programa de, digamos, en un estudio de grabación. Fui con un operador, con él hice una serie de pruebas, de jockey, noticias, locución comercial, producción, locución de producción igual, de programas, etcétera. Y les gustó mucho. Entonces el señor llamado Tomás García Pusté, se llamaba él. Él me dijo, quédate a trabajar aquí. Le dije, bueno, o sea, sí, en este momento tengo la posibilidad de hacerlo. Y me propuso. Entonces él quien me da a mí la primera oportunidad de hacer radio en Miami, gracias al contacto de Betty Pino y a su gestión. A su gestión, Betty era mi buena amiga, nos veíamos permanentemente en Miami. Ella iba con su nena, tiene una pequeñita de unos 7 años más o menos, y estábamos juntos siempre. Y la idea era llegar al momento en que trabajemos juntos, ese era el propósito. Y cuando ya empezó la actividad FM, empezó a sonar, hablo de los años 70, ¿no? Y ella logra que CMQ tenga su señal en FM. Y ahí hubo el propósito de que fuera yo. Entonces empezamos a hacer lo que había que hacer, pero curiosamente, le cuento, surgió una oposición de los locutores cubanos en Miami que no les gustó la idea de que fuera yo. Y la verdad que me jugaron así de frente, de que no, de que lo de Miami era de cubanos y cosas así por el estilo. Entonces yo le dije a ella, no te preocupes, yo tranquilo sigo en la otra emisora y no hay problema. Y así fue como yo en Estados Unidos asenté mi nombre, mi posición y evidentemente trabajé por un poco más de 3 años. Regresó a Ecuador y si podemos, por el tiempo del Zoom sobre todo, en forma simplificada, simplemente repasar los periodos, los años de las emisoras en donde pasó, incluso los canales de televisión, hasta llegar a la presente fecha. Bueno, regresé de Estados Unidos el año en que nació Teleamazonas. A mí me contrataron en Miami para venir a Teleamazonas. Viajó Edwin Almeida allá, él me habló, me contrató y bueno, llegué yo a Teleamazonas el año de su fundación comercial, Teleamazonas como tal, y empecé a trabajar ahí. Ese fue mi primer trabajo en ese canal. Estuve ahí algún tiempo, estuve más o menos un año y medio aproximadamente. Luego, por una invitación de Polo Barriga, pasé a trabajar en Canal 8. Fui a Canal 8 a hacer producción y conducción de programas. Estando allí, me invitaron a ser presentador de Televistazo, que es como se llamaba, un microinformativo de las 10 de la noche, porque el estelar de las 8 era Últimas Noticias, pero también tenían este micro llamado Televistazo. Entonces me pusieron ahí, Javier Alvarado, uno de los 2 dueños de la época, me dijo, quédate ahí un tiempo, pero tienes que ir a las 8. Javier, no, tienes que ir a las 8. Me puso a las 8 de la noche, era muy curioso porque mi hermano estaba en Canal 2 de Guayaquil en el mismo horario
Era, bueno, pues Ecuavisa, no nacía Ecuavisa todavía, pero era el mismo dueño. Y finalmente empezamos a trabajar juntos, él en Guayaquil, yo en Quito, enlazándonos vía microondas. Como la emisora, más bien la actividad de radio era algo que a mí siempre me gustaba y me ha gustado mucho. En esa época empecé a trabajar en Radio Centro, en radios, unos añitos después, en Radio Centro con Edgar Llanes. Ahí estuve un buen tiempo. Ahí nace mi programa Compartiendo, que acaba de cumplir 40 años, ya va a los 41, ahora en septiembre. Bueno, estuve en Radio Centro, estuve en Radio Visión, estuve pasé a Radio Colón, que era de Teleamazonas también. Ahí estuve como 10 años. Luego de la venta de Teleamazonas, también se vendió la emisora y yo pasé a trabajar en el equipo de Diario El Comercio. Ahí trabajé en Radio, ay, ¿cómo se llama esta emisora? Platinum. Platinum, correcto. Fui a Platinum, ahí estuve un tiempo, me llamó Marcel Rivas, me dijo, vente a Sonorama, aquí este es donde debes estar y por aquí, por acá. Me llevó a Sonorama y me llevó al Canal 1, que en esa época existía y él era el propietario y director. Entonces fui a Canal 1 y a Sonorama también. Luego de eso salí de ahí y fui en una sociedad a Radio Horizonte FM, una emisora muy linda, que la pusimos con mi hermano Alfonso y con César Bará. Pero esta emisora, que era una franquicia de un grupo chileno, lamentablemente no duró mucho tiempo y creo que estuvimos como 8 meses nada más. Y eso se terminó ahí. Bueno, yo estaba hacia televisión también, ya estaba en Canal 8 y había dejado Teleamazonas, pasé a Canal 8 y luego de eso hice una pausa de radio hasta que me llamaron los señores Cueva, amigos, sobre todo Pepe, y me llevó a Radio Gitana. En Gitana estuve unos años, de Gitana pasé a FM Mundo, una muy buena emisora de Quito, con Cristian del Alcázar, otro de los jóvenes, muy jóvenes, con quien, bueno, nos conocimos cuando él estaba 14 años, creo. Yo estaba en Radio Centro. Y así ha sido la trayectoria. Hoy estoy en RCN, que es la nueva radio católica del grupo católico de la Orden Oblata, una emisora nueva, completamente nueva, muy bien equipada, a la que me llevaron por cuestiones más familiares y de sentimientos, porque ahí trabajaba mi hermano Renato, que lamentablemente falleció hace unos 3 años, y me convencieron. Finalmente yo ya no tenía la idea de volver a la radio, pero como me gusta tanto, pues a la final fui, y por estar un poco cerca de mi sobrina, de Amanda, que es hija de Renato, y que él había encargado su programa. Ahí estoy hasta la fecha, haciendo un resumen ¿Cómo amplio. ha compartido o alternado la tecnología? Porque hay una cronología de cambios, de evolución de la tecnología desde cuando usted inició hasta la presente fecha, ¿no es cierto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una evolución magnífica. En las dos áreas, en la televisión como en la radio. Bueno, yo he estado, como es natural, actualizándome. A lo largo de la vida he hecho una serie de cursos, importantes cursos de televisión, de producción de televisión, de noticias. Tuve la oportunidad de estar en España, en Radio y Televisión Española, en los mismos de Estados Unidos. Tuve una beca que me dio Televisa en México. Entonces, esos lugares uno tenía que irse actualizando, y es lo que yo en efecto hice. Pero luego, con el tiempo también, yo más bien me dediqué a las actividades de producción, a la redacción, a producir, a crear y todo, pero siempre apoyado por un buen equipo de jóvenes que conocen del asunto y que manejan el área técnica, que para mí hasta cierto punto no me era muy cercana, digamos así, pero con personas muy valiosas como Polo Barriga, Patricio Vaquero, Giovanni Erazo y algunos otros compañeros con quienes hice yo muchas cosas en televisión y muchas cosas en radio, pero poniendo yo un poco más de lo mío, el tema creativo, el tema de redacción, de investigación también y luego locución o presentación. Pero siempre había equipo y a mí ahí se me hizo muy fácil ir acoplando a la evolución de la tecnología. Y el equipo actual del programa que usted preside, dirige, ¿quiénes o cuántos integran? Bueno, integramos 3 personas. Yo trabajo con mi hija Carolina desde hace 20 años. Ella ha estado a mi lado, ella estudió en la universidad, estudió comunicación, tiene su título y todo, y apenas se graduó en el año
2002 o 2003, me parece, ella al día siguiente ya empezó a trabajar conmigo. Era la época que estaba yo en Sonorama. Empezó y desde ahí ha trabajado conmigo en la radio y en la televisión, porque con ella estuve yo en Canal 8, hicimos programas que fueron muy exitosos, sobre todo uno llamado Boulevard, que era un programa internacional de Canal 8, de música ecuatoriana nada más. Y luego hemos estado en otros programas de televisión. Hice un programa llamado Ecuador Azul, una gran producción de televisión, que la hicimos con el Teatro Sucre también. Y así he hecho series de programas muy interesantes en los que he tenido a Carolina a mi lado siempre. Mi hija, que es la menor de mis hijas, gusta mucho de esta actividad. Y en el caso actual estamos los dos y una chica que hace operación que se llama Melanie, no sé su apellido, curiosamente, o no lo recuerdo. Melanie es muy jovencita, tiene 20 años, creo, aún no cumple o algo así, pero es excelente en el manejo operativo técnico. Esos tres hacemos compartiendo, que es mi programa. Yo hago toda la producción, como es natural. En el día a día yo libreto, yo escribo, yo selecciono, yo programo y todo lo demás. Y cada tarde, ahora estoy por terminar, envío a mis dos compañeras el material listo y precisamente realizado para el día siguiente, para el día de mañana en este caso. Esa es la tarea que llevamos a cabo ahora. Finalmente, don Gabriel, ¿usted tenía conocimiento de la existencia de el Día del Locutor Ecuatoriano? Sí, 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 he conversado, alguien me entrevistó también por ese motivo. Aquí alguien hizo una serie muy interesante de entrevistas de gente de radio, una señorita que no recuerdo su nombre, me incluyó a mí también en ese gran programa, una muy buena producción también. Y sí, por ahí he estado más o menos familiarizado, cercano, digamos, a estas celebraciones. ¿Cuál es su mensaje para el locutor ecuatoriano, locutor del mundo, aprovechando que a través de la plataforma llegamos donde están los ecuatorianos, en Europa, en Norteamérica, en Ujú. Centroamérica, en todo Ecuador? Bueno, yo lo que puedo decirles, por ser un hombre de radio, la vida toda, o de la comunicación en los medios, y yo lo que puedo decirles es que me siento muy orgulloso y feliz de mi profesión. Estoy muy consciente de la gran responsabilidad que conlleva estar ante un micrófono, estar ante una cámara, la responsabilidad que se tiene para con la audiencia, a quien se le debe el total y absoluto respeto en todos los aspectos. Para los compañeros, locutores, productores, presentadores y todo, pues desearles lo mejor en todos los sentidos para que la radiodifusión y los medios complementarios se mantengan y se sostengan fuertes. Sobre todo la radio, que es el medio de comunicación más hermoso que hay, y digo yo, para mi modo de ver, el más completo. No tiene imagen, ahora ya se le va agregando imagen y se vuelve, claro, un medio muy completo. Para los que amamos la radio así con todo el corazón, pedirles que por favor laboren con el sentido de responsabilidad mejor aplicado, con la preparación y conocimientos que un oficio así exige, porque el que habla ante un micrófono o ante una cámara tiene que estar completamente preparado y listo para comunicar lo que hay que comunicar. Si es información, puede hacerlo como siempre con la verdad y en todos los espacios hablar con la verdad siempre y en los otros espacios de diversión, de compañía, de producción, etcétera, hacerlo con la mayor y mejor calidad posible. Yo creo que ese es el mensaje que podría dar. Y deseándoles, como es natural, un hermosísimo día, sobre todo al locutor ecuatoriano, a los compañeros y colegas de nuestro país. En el Día del Locutor Ecuatoriano, qué mejor este invitado de lujo con mayúscula, Gabriel Espinosa de los Monteros, poniéndole el sello estelar en esta galería de locutores ecuatorianos 2025.